El tema de hoy, humildad y enfermedad. Algo incompatible, pareciera, pero es compatible. Humildad y enfermedad. Y nos vamos rápidamente a la Biblia, al libro de Lucas, en el capítulo 5, versículo 12, dice de la siguiente manera: leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó su rostro en tierra y le suplicó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó al hombre. Sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra. No se lo digas a nadie, le ordenó Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanaran de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Amén y amén. Señor, gracias por tu palabra, porque a través de tu palabra hay vida y vida en abundancia. A través de tu palabra hay sanidades, liberaciones, prodigios, consuelo, milagros. Señor, hay la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. El tema, humildad y enfermedad. Acabamos de leer un párrafo donde un hombre leproso, dice la Escritura, se acerca a Jesús. Pero la actitud que este hombre traía hacia Jesucristo fue una actitud de humildad. El hombre venía con una necesidad, sufría de lepra, una enfermedad terrible. La Biblia no declara cuánto tiempo tenía sufriendo de esta enfermedad de la lepra, mi hermano, pero declara que venía enfermo de lepra, una enfermedad que a los leprosos en aquel entonces los aislaban para que no contaminaran a las personas que estaban sanas. Entonces este hombre, dice la Escritura, que se le presentó a Jesús, se le acercó a Jesús con una actitud de humildad y le dijo: Señor, si quieres, si tú quieres, ten misericordia, sáname, puedes limpiarme. Si no te complace, si no lo quieres hacer, no importa, pero ten misericordia. Yo me imagino la actitud de este hombre por dentro, resignado a recibir la sanidad y también resignado a seguir con su enfermedad. Pero él creía que a través de Jesucristo este hombre podía sanarlo. Pero su actitud fue de humildad. No fue una actitud de que: Jesucristo, tienes que sanarme, porque tú eres el sanador, tú tienes que sanarme, estás en la obligación de sanarme. No, fue una actitud de humildad. Jesús, si quieres, puedes sanarme, si tú quieres. La respuesta del Señor fue: sí quiero sanarte, sé libre, queda sano. Dice la Escritura que al instante la lepra desapareció del cuerpo de este hombre y este hombre fue sanado de una manera sobrenatural. Había muchas personas al contorno, al alrededor, observando este milagro. La Biblia no dice que había una multitud, pero uno se imagina, porque cuando estas personas se acercan, los leprosos, hay muchas personas a su alrededor que andan huyendo de él. Y como a Jesucristo lo seguían grandes multitudes, en donde quiera que estuviera Jesucristo, había grandes multitudes detrás de él. Y la Escritura termina diciendo que, sin embargo, la fama de Jesús se extendía por todas partes, de modo que acudían a él multitudes para oírlo.
y lo sanara de sus enfermedades. Pero también termina diciendo el párrafo que Jesucristo solía retirarse a los lugares solitarios para orar. En esos momentos que Jesucristo estaba orando en esos lugares solitarios, la gente buscaba la manera de encontrarlo y lo perseguía. Las personas, de acuerdo a la necesidad que tenía, buscaban la manera de encontrarse con Jesucristo. Aún Jesucristo estando en lugares solitarios. Nos referimos a la actitud de este hombre, a la humildad. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Sí, vemos aquí cómo este hombre se acercó con humildad a nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo las personas eran aisladas, las personas que sufrían de lepra eran aisladas, los aislaban fuera de la ciudad. Y vemos cómo este hombre, me imagino que en el sitio donde él estaba, pudo escuchar que había un hombre que sanaba, que había un hombre que hacía milagros, y este hombre salió desde donde estaba apartado y buscó la manera de encontrarse con Jesucristo. Y al encontrar a Jesucristo, le preguntó, le dijo: Señor, ¿quieres sanarme? Asimismo, en este tiempo, si estás enfermo o estás enferma, encuentra a Jesucristo. Sal, esfuérzate por salir de donde está, con humildad, así como este hombre actuó con humildad y se acercó al Señor y le dijo con humildad: Señor, ¿quieres sanarme? Acércate tú al Señor también y dile con humildad: Señor, tengo tanto tiempo padeciendo esta enfermedad, es tu voluntad sanarme. Señor, ayúdame. Y el Señor te va a responder positivamente. En la humildad hay un poder maravilloso. La persona que es humilde, el Señor los mira con agrado, no los mira de lejos, como dice la palabra, que hay personas que son altivas que el Señor la mira de lejos, pero si tú eres una persona humilde, si tú eres una persona, el Señor te va a mirar con buenos ojos, te va a ayudar, te va a sanar de esa enfermedad a la cual tienes tiempo aquejando tu cuerpo. Vemos como nuestro Señor Jesucristo, en aquel tiempo lo perseguían las personas, era perseguido por las personas trataban de hacer todo lo posible por acercarse a Él, para hallar de Él el bien de la sanidad. Muchas personas se acercaban a Jesucristo en aquel tiempo porque estaban enfermos, porque tenían alguna enfermedad, muchos eran porque estaban endemoniados, los llevaban para que el Señor los sanara. Así en este tiempo también hay muchas personas que llevan a los enfermos, buscan de Jesucristo, pero no van con humildad. El Señor conoce su corazón. Hay personas que tienen una enfermedad o han caído. Por ejemplo, un joven que conocí yo hace tiempo, el joven lo abatieron, le dieron un tiro y quedó en silla de ruedas, quedó paralítico. Y él se acercaba a Jesucristo con la intención de que Jesucristo lo sanara, para él después pararse e ir a vengarse de aquella persona que le dieron el tiro. Jesucristo nunca lo sanó, porque Jesucristo sabía lo que había en su corazón, no había humildad. Él quería hacer daño, él quería levantarse de la silla para hacer daño. El Señor miró en el corazón de él lo que él sentía, y por eso el Señor no permitió su sanidad. Pero vemos a este hombre que con humildad se acercó a Jesucristo y el Señor lo pudo sanar. Así que tú también puedes acercarte al Señor, esfuérzate y búscale. Así es, nuestros números telefónicos, el 0416-093-4536 y el 0286-961-8509, para que envíe su mensaje, participe con nosotros en el programa, haga su petición, porque el Señor desde lo alto le estará contestando las peticiones que hay en su corazón. Las líneas están abiertas, las puertas están abiertas, los cielos están abiertos para usted en esta mañana, para contestarle su petición, esa petición que usted tiene allí para el Señor. En el nombre de Jesús. La humildad. En este tiempo hay mucha gente padeciendo enfermedades.
Y no solamente enfermedades, ahí padeciendo todo tipo de problemas, todo tipo de angustia. Pero en muchos casos, ellos se refieren al Señor, a Dios, a nuestro Padre Celestial, como que Dios está obligado. Dios me tiene que sanar. Dios me tiene que ayudar. Dios me tiene que dar porque yo soy bueno. O sea, condicionando a Dios a sentir una obligación por la persona. Si Él me creó, si Él me dio la vida, Él tiene que sanarme. Vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 23, dice de la siguiente manera: Jesús continuó, seguramente ustedes me van a citar el proverbio, médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda en Serepta, en los alrededores de Sión. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina, sobre lo que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Fíjense algo, en estos tiempos hay hombres y mujeres de Dios que tienen una vida en santidad y tienen una vida dedicada al Señor. Y el Señor obra a través de ellos. Obra a través de ellos sanidades, liberaciones, prodigios, milagros, a través de la oración. Y muchas veces usted busca a esta persona, va a la congregación solamente buscando la sanidad. Yo quiero que el Señor me sane. Y llega allá y resulta que oran por usted y usted no se sana. Usted no se sana, usted se va, inclusive se viene hasta defraudada. Porque la oración, no, eso no tiene poder. Oraron por mí y no me sané. Pero todo depende de la actitud que usted tenga. En creer que aún no sanándolo, Jesucristo está para usted, es su salvación. Fíjense en lo que pasó en la cruz de la calavera, en el monte del Gólgota. Cuando Jesucristo está siendo crucificado, el ampón, el malandro, por decirlo así, estaban a sus lados. Uno, dice la Escritura, que lo increpó, lo insultó y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro le dijo: oye, no temes al Señor ni aún estando en su propia condenación. No temes al Señor. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjense algo. Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo en el reino. Jesucristo pudo haberle dicho a él: hoy tú no te vas a morir, tú vas a seguir viviendo. Pero Jesucristo le dijo: hoy vas a estar conmigo en el reino. Una cosa diferente a la otra. Y ciertamente los 3 murieron. Entonces, no importa que usted esté enfermo y quizás usted no se sane, pero si usted cree que Jesucristo le va a dar la vida eterna, usted va a estar con Él en el paraíso. En esa vida eterna, no en la vida terrenal, sino en la vida eterna. Entonces, no pierda las esperanzas de que por una sanidad usted se vaya a perder. Al no tener la sanidad, la vida terrenal, usted se va a perder. No. Hay propósitos en la vida por las cuales las sanidades vienen a las personas. Aquí dice que este leproso iba a dar testimonio. Iba a dar testimonio de las maravillas y las obras que hizo Dios en su vida. Y también nos habla, en lo que acabamos de leer, que en tiempos de Eliseo, Jesús dice: en tiempos de Eliseo había muchos leprosos, pero solamente fue sanado uno. Quizás en su hogar, quizás en su urbanización, quizás en su barrio haya muchas personas alcohólicas, pero quizás
solamente sean liberadas 2 o 3. Quizás para testimonio del Padre, de Jesucristo, para testimonio de la palabra. Quizás las otras mueran y también quizás sus almas puedan ser salvas antes de morir, porque hay muchas personas que no disfrutan en vida del reino de los cielos, pero Dios les da la oportunidad aún en el lecho de la muerte, en el último suspiro, de salvar su alma. Y se han visto muchísimos casos que personas que no han conocido el Evangelio en el lecho de la muerte se arrepienten, declaran a Jesucristo con su boca y son salvos para vida eterna. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Esto que acaba de decir mi hermano me hace recordar un tiempo cuando yo trabajaba en la construcción, que trabajé en la empresa Tocoma. Yo me levantaba todos los días de madrugada a las 5 para ir a agarrar el transporte y ir a mi trabajo. Y una vez yendo a mi trabajo a las 5 de la mañana pasó el transporte por frente del 171 y ahí en esa parte debajo del puente se estrelló un carro justamente a esa hora. Todos los trabajadores se pararon, todos los autobuses, y yo me quedé en el autobús y una voz dentro de mí me dijo bájate, y me bajé del autobús y fue a ver las personas que estábamos muriendo. Y en ese momento Dios me dio la oportunidad de reconciliar a una muchacha que estaba allí. La muchacha se reconcilió con el Señor en esa mañana, y solamente habían 4 muchachos, y el Señor permitió que solamente yo reconciliara a ella, porque cuando ya había llegado los otros ya estaban muertos. La única que todavía estaba con vida y podía hablar era ella. Y yo le digo, wow. Al otro día, cuando leo el periódico, veo la información de las muertes, veo la mamá de la muchacha en el periódico, y resulta que la mamá de la muchacha era cristiana. Parece que la mamá oraba por ella, y la muchacha, viniendo de la discoteca con los amigos, se le presentó la muerte. Y Dios en su misericordia todavía actuó para salvarlo. Y esas cosas suceden. Nosotros no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo, pero Dios sí lo sabe, y Dios tiene cuidado. Dios es bueno, Dios es maravilloso. A través de su Hijo Jesucristo, Él permite que el hombre y que la mujer puedan alcanzar la salvación. Cuando el hermano Clint empezó a comentar, me recordé de ese momento, y yo le decía al Señor, oye Señor, tú eres bueno y tu misericordia es maravillosa. Tú haces como tú quieres y como quieres. Y así sucedió aquella vez. Y siempre recuerdo ese testimonio, siempre lo recuerdo cuando hay conversaciones así como esta de ahorita. Recuerdo ese testimonio y a veces lo cuento para testimonio de cómo el Señor hace, cómo el Señor obra. Y el Señor es que sabe todas las cosas. Esto me lleva a meditar muchas cosas y a pensar de que muchas veces nosotros no podemos hablar cuando ya conocemos la palabra y decir aquella persona se perdió, aquella persona, porque no sabemos si en el momento de su muerte el Señor envía un ángel para confesarlo. Entonces vemos cómo Dios actúa. La mente del hombre y el pensamiento del hombre no es como el pensamiento de Dios. Dios actúa de manera amorosa con el ser humano. Dios puso mandamientos y Dios puso estatutos para que el hombre los cumpliera, para que el hombre anduviera caminando en sus estatutos y en sus mandamientos. Nosotros, cuando rompemos esos estatutos y esos mandamientos, infringimos la ley de Dios y automáticamente estamos en mal con Dios. Y todas estas cosas se devuelven y vienen prácticamente como nosotros, pero no es la culpa de Dios, sino la culpa de nosotros mismos que hemos violado la ley de Dios. Es como cuando tú tienes un trabajo y te dicen, no puedes robar en el trabajo, porque si robas y te encuentran, estás despedido. Y tú sabes que hay esa ley, pero tú sin embargo la violas y te robas algo en la empresa y te agarran en el transporte y te botan. ¿Quién tiene la culpa, la empresa o tú? La culpa la tienes tú porque desobedeciste la orden que puso la empresa. Entonces podemos ver cómo Dios actúa, cómo
este hombre fue sanado por su humildad, por su enfermedad. Muchas personas cuando están enfermos, que tienen una enfermedad, muchos se acercan a Dios con humildad, como este hombre, y muchos se acercan a Dios no teniendo humildad. Y como Dios conoce el corazón de cada una de estas personas, no les puede sanar. Porque quieren su sanidad, quieren sanarse o quieren estar bien para hacer las cosas malas. Y como Dios lo sabe, Dios permite que todavía sigan estando así. Así es, mi hermano. Con esto queremos decirle que debe acercarse a Jesucristo, debe acercarse a Dios para buscar el bien necesitado. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas y ocultas que tú no sabes. Clama al Señor por tu sanidad, clama por tu liberación, clama por tus hijos, por tu bienestar, clama por tu salvación. Es un deber que clames, porque el Señor está presto para oír tu clamor, para oír tu súplica, pero con un corazón contrito y humillado. Hay que tener una actitud de humildad, de aceptación para la voluntad del Señor. Quizás en un momento determinado no es la voluntad de Dios que sea sano en ese momento. Quizás no es el tiempo de la sanidad. Quizás no es el tiempo porque el corazón de la persona no está completamente sanado. Pero cuando el corazón ha sido sanado y ha sido rendido a Dios, entonces dice la Escritura que la sanidad corporal llegará en el nombre de Jesús. Humildad y enfermedad. Tenemos por aquí nuestro hermano Wilfredo que va a orar por la joven Gaby González, que está sufriendo de un problema estomacal. Le hicieron un bypass en el estómago y está padeciendo alguna dolencia y alguna incomodidad. Nuestro hermano Wilfredo va a hacer la oración de sanidad por ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice tu palabra, Señor, en esta mañana ponemos a Gaby delante de tu presencia, Señor. Tú conoces, Señor, por lo cual ella está pasando. Tú conoces, Señor, todas las cosas, Padre amado de la gloria. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, en este momento, Señor, que envíes sanidad sobre su cuerpo, que envíes sobre ella, Señor, el espíritu de sanidad, Padre amado, que tu Espíritu Santo pueda libertarla, Padre, que ella pueda tener esa oportunidad de conocerte, Señor, como tú quieres, Padre bendito de la gloria. En este momento yo declaro y envío la palabra. Gaby, recibe sanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y por el poder de la palabra te declaro sana de todo dolor que te aqueja en tu cuerpo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Sanidad para Gaby González. Hay una llamada del aire. Otra llamada. Buenos días. ¿Con qué tenemos el gusto? Amén. Padre, amén. Amén. Padre Santo, ponemos delante de tu presencia a nuestro hermano Torrealba y a su familia. Padre querido, en esta mañana pasa tu mano sanadora sobre ellos. Concédele las peticiones de su corazón. Que el fuego de tu espíritu descienda sobre ellos, sanando, quemando toda enfermedad. En el nombre de Jesús, fuego del Espíritu de Dios sobre las vidas de esta familia. Declaramos sanidad, declaramos la paz que sobrepasa entendimiento, declaramos cielos abiertos para Torrealba y su familia, para Venezuela, que también está preocupado, Señor, por nuestro país. Nos unimos a Él, Señor, a su oración por nuestro país. Declaramos, Señor, declaramos liberación espiritual sobre Venezuela. Declaramos, Señor, que tus ángeles hacen un corredor espiritual sobre Venezuela. Has vallado sobre Venezuela y tu poderoso espíritu destruya
toda obra de maldad que acecha en nuestro país. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre Santo. Amén y amén. La humildad. La Biblia nos habla de este hombre Amán, que fue a donde el profeta Eliseo. Él iba a consultar a un brujo, y en el camino se le presentó una persona de Dios, enviada por Dios, y le dijo: ¿acaso no hay profetas en tu tierra para que vas a consultar a los brujos? ¿Acaso no está Dios con Israel para que mandes a consultar a los brujos? Entonces Amán, dice la escritura, que Amán no quería ir delante del profeta Eliseo. Entonces oyó a esta persona y fue casa del profeta Eliseo, y el profeta Eliseo lo mandó a sumergirse 7 veces en el río. Y él dijo: bueno, entonces ¿será que los ríos de Siria no limpian? O sea, la actitud que tenía este hombre era de negación al poder de Dios. Hasta que entendió, se sumergió las 7 veces en el Éufrates, creo, y fue sanado de su lepra. Entonces muchas veces lo que evita que la voluntad de Dios, que esa misericordia de Dios, que esa sanidad de lo alto venga sobre la persona, es eso, es la actitud, la arrogancia, la altivez, el creer que tú te mereces ser sano. Yo merezco ser sano porque yo he sido un hombre bueno, porque esto y porque aquello, yo merezco la sanidad. Entonces, quizás Dios te esté pasando por un momento para que entiendas que Dios es Dios y que debes rendirte a Dios, que debes rendirte, levantar las manos. Cuando un policía, una autoridad te dice a ti: levanta las manos, estás rendido. Bueno, cuando se te pide que levantes tus manos a través de las predicaciones, de las congregaciones, levanta tus manos, es una señal de rendición al Señor. Haz eso, ríndete, levanta tus manos y ríndete al Señor. Allí donde estás en esta mañana, si tienes algún padecimiento físico, alguna enfermedad física o alguna preocupación sentimental, alguna tribulación, si tienes algún problema económico, detente un momento y ríndete al Señor. Señor, es verdad, he actuado de la manera incorrecta. Tú tienes el control y dominio de todas las cosas. Todo lo que tengo te pertenece, es tuyo. La vida es tuya. Los hijos, todo lo que poseo es tuyo. Hágase de acuerdo a tu voluntad, Padre, con mi vida. Si esta enfermedad o si este problema va a estar en mí por un tiempo, dame la fortaleza espiritual para resistir y dame un corazón humilde para humillarme a ti. Y si este problema va a salir de mí de acuerdo a tu voluntad, Señor, dame un espíritu de servicio para servirte, para dedicar mi vida a ti, para ser el testimonio del cual habla la Biblia. Como le dijo Jesucristo a aquel leproso: anda y sé testimonio, cuenta tu testimonio, sé testimonio de las maravillas de Dios. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Dios es maravilloso, como dice la palabra, que sus misericordias todos los días son nuevas, y las maravillas de Dios pueden alcanzarnos a cada uno de nosotros a través de su Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo de Dios, que es el que hace estos milagros y estas sanidades en la vida de cada uno de nosotros. Como decía nuestro hermano Euclides, hay personas que están enfermas, que todavía no han alcanzado la sanidad. Tienen que humillarse delante de Dios, rendirse a Dios
y sobre todo creer y tener fe en el Señor, que el Señor puede hacer algo en tu vida, puede sanarte. Hay personas que tienen tiempo. La Biblia habla de un paralítico que tenía 30 y pico de años esperando ser sanado. Se dice que había un estanque donde descendió un ángel de tiempo en tiempo, y el primero que se sumergiera en el agua cuando el ángel meneara las aguas quedaba sano. Pero como él era paralítico, él no podía meterse solo. Y cuando él intentaba meterse, ya otro se le adelantaba y se metía, porque no tenía quien lo metiera en las aguas. Y Jesucristo, viendo a este hombre, le preguntó: ¿quieres ser sano? Y él le dijo: sí, Señor, pero es que no puedo meterme en el agua. Cada vez que el ángel desciende, otro entra primero que yo. Y el Señor le dijo: toma tu lecho, levántate y anda. Y el Señor inmediatamente lo sanó. ¿Cuánto tiempo tienes tú padeciendo tu enfermedad, tratando de ser sanado y no has podido ser sanado? Encuentra a Jesucristo. Jesucristo es el dador de la vida, es el camino, es la verdad, es la vida. A través de Él puedes tener una comunión y una entrada al reino de Dios. Jesucristo está ahí para ayudarte. Abre tu boca y dile: Señor, sáname, Señor, ayúdame, Señor, dame fuerza. Y nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, te va a ayudar, y Él va a sanarte, va a restaurarte. Dice la palabra aquí, un versículo que estaba leyendo ahorita. Vamos a leerlo por acá. Dice: acerquémonos, en el libro de Hebreos 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. Tenemos que acercarnos a Jesucristo. Tenemos que acercarnos a Él confiadamente para alcanzar su gracia, para alcanzar la gracia de Dios, para alcanzar esa gracia la cual nos va a ayudar a ser sanos. Entonces, ahí está la palabra. Puedes conseguir una Biblia, puedes empezar a leer la palabra de Dios para que empieces a alcanzar la gracia, la misericordia de Dios en tu vida. Porque yo sé que el Señor quiere sanar. Saca toda esa raíz de amargura que está dentro de tu corazón, saca todo el odio, todo lo malo, saca todo lo que está dentro de ti que no deja, que no permite que tú seas sano. Hay personas que yo conozco que están pasando por enfermedades y quieren ser sanos, y quieren buscar de Dios, pero la mentira no los deja. La mentira, son muy mentirosos. Y el Señor no le agradan las personas que tienen esa actitud. Yo sé que Dios lo va a ayudar, pero Dios va a ir pasándolo por un proceso, Dios va a ir pasándolo por diferentes situaciones, para que Él vaya aprendiendo poco a poco lo que Dios quiere enseñarle para alcanzar la sanidad que Él necesita. Así es, mi hermano. El proverbio del día: la humildad y el respeto hacia el Señor llevan al hombre a la riqueza, a la honra y a una larga vida. La humildad y el respeto hacia el Señor llevan al hombre a la riqueza, a la honra y a una larga vida. Imagínese usted. Mayor en el proverbio. La riqueza, la honra, riquezas monetarias y riquezas espirituales. La honra, Dios los honra en todo momento y en todo lugar, y una larga vida. Aquellos para los que quieren vivir 100, 200 años. Entonces deben tener humildad y honrar al Señor para que vivan esos 200 años, si los aguantan. Si el Señor le da esa fortaleza espiritual para vivir 200 años. Vamos a leer rápidamente en el libro de Juan, en el capítulo 9, dice: a su paso Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres,
Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo las obras del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó a los ojos al ciego, diciéndole: ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa el enviado. Y el ciego fue, se lavó y volvió a la vista. La vista volvió a él. Fíjense algo que voy a comentar con lo que comentó el hermano y esto que acabo de leer. Dice que en el estanque de Siloé este paralítico no podía acercarse. Hay personas en este momento que están enfermas, que no pueden levantarse, que no pueden ir a un centro asistencial, que no pueden ir a la congregación porque no tienen quien los lleve, porque no tienen la fuerza para ir, que están postrados. Pero ahí, fíjese, cuando Jesucristo se le aparece a este hombre que iba hacia el estanque, le dijo: toma tu lecho y levántate. No lo agarró por las manos para meterlo en el estanque Siloé. No, porque el que acababa de llegar es mayor que el que movía las aguas, que el ángel que movía las aguas. El que estaba delante de él era la vida, la resurrección y el camino. Entonces, si estás en esa condición, que no puedes caminar, que no puedes ir, que no te puedes mover, que haces el esfuerzo pero no lo puedes hacer, entonces clama ahí, porque ahí Jesucristo te va a sanar ahí donde estás. No es necesario que vayas al sitio, a otro sitio, sino ahí donde estás. Ahí se va a manifestar el poder y la gloria del Padre en ti. Y este otro comentamos, lo que acabamos de leer rápidamente: el ciego de nacimiento. Hay personas que nacen con algún defecto físico, con algún problema físico, y las personas de su alrededor o de su entorno lo condenan. No, ya tú naciste así, así te vas a quedar. Así tú naciste. La Escritura dice que él nació así para la gloria, para que Dios fuera glorificado. Para que Dios fuera glorificado en la tierra, para que su poder fuera desatado con alguien que ha nacido con algún problema de nacimiento. Son personas que nacen para que la gloria de Dios sea manifestada. Pero para que esto se manifieste en las personas, tiene que haber una condición. Este hombre que estaba ciego de nacimiento, dice la Escritura que clamaba al paso de Jesús: sáname, 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 pidiendo misericordia. Entonces Jesús oyó ese clamor, vio su corazón y vio que podía ser sano. Ahora vamos, nuestro hermano Wilfredo, para la despedida, porque el tiempo nos agobia. Bueno, ya llega el momento de despedirnos. Que Dios bendiga a cada uno de nuestros oyentes, que Dios los bendiga esta mañana. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Nos veremos la semana que viene en tu programa En Casa con Jesús, con el hermano Pide la Rosa y mi persona Wilfredo Bermúdez. Me despido, hasta luego. Así es que, si alguno está padeciendo de algún tipo de enfermedad, de algún tipo de problema, de alguna tribulación, en esta mañana, levante en este momento, si me está oyendo, levante sus manos, cierre sus ojos, ríndase al Señor, porque el fuego del Espíritu entra en usted. Fuego del Espíritu, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, en el nombre de Jesús, sanando, liberando, rompiendo cadenas, quebrantando las obras del mal en su vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Este programa llega a nombre del reino de los cielos, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor de Jesucristo y de su Santo Espíritu, y también a nombre de Incofrenca, venta de repuestos para frenos de vehículos, y de Betel Cabot, servicio de refrigeración, que hacen posible que este programa llegue a sus hogares con las buenas nuevas de salvación, invitándole para que visite los templos en este día, los templos de la ciudad, de las grandes y pequeñas ciudades, las barriadas, los caseríos, las urbanizaciones. En todo lugar hay un templo donde se alaba, donde se adora al Señor. Están abiertos los templos desde las 6 de la mañana, unos a las 5 de la mañana están abiertos, visítenlos. Todo el día hay culto, hay alabanza, hay adoración hacia el Señor. Vaya con su familia, vaya con su esposa, con su esposo, con su hijo, con su amigo, invítelo
Y si no quieren ir, vaya usted. No se pierda esa fiesta, ese bonche. No se pierda esa celebración con el rey, porque el rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. Y si el rey te manda a llamar, es porque te dará algo, tiene algo para ti. Hoy el rey tiene algo para ti. Tendrá sanidades, tendrá liberación, tendrá bendición. El rey algo te dará en este día, en el nombre de Jesús, porque te mandó a llamar. Invitándole para la próxima semana, el sábado a las 7 de la mañana, en su programa En Casa con Jesús, se despide Euclides La Rosa. Chao.